La forma en que nos reconocemos, la manera en cómo nos comunicamos y nos expresamos varía de persona a persona. Esto es lo que nos hace diferentes y sin importar esas diferencias, al final todos somos iguales. Por eso a continuación nos adentraremos un poco más en el tema de cultura, diversidad y diversidad sexual. Y retomando un poco el concepto de cultura, tenemos que ésta se define como todo aquello aprendido por el ser humano. Es decir, no es algo que se herede, por el contrario, es lo que se adquiere. Dentro de la cultura encontramos inmerso un conjunto de manifestaciones artísticas, culturales, producidas por una sociedad. Y vista desde esta, la cultura se compone por varios elementos tales como actitudes, ideas, valores, conocimientos compartidos, entre otros. Como punto importante resaltamos que la cultura es transmitida de generación en generación con la finalidad de lograr una integración a nuestro entorno social. Por otro lado, la diversidad se refiere al sentido de ser diverso, es decir, al hecho de ser diferente y desigual. Y a pesar de esta definición, también podemos referir que todos poseemos igualdad en derechos y obligaciones según lo estipula la ley. Ahora bien, abordemos de lleno nuestro tema principal, diversidad sexual. Y para poder entender este tema, he considerado importante mantener claros los conceptos básicos, y será de gran ayuda poder diferenciar entre sexo y sexualidad. Tenemos que sexo se refiere al conjunto de características biológicas que posee un individuo, y estas características físicas, anatómicas, son lo que dan identidad, ya sea hombre o mujer. La sexualidad, desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual que marcan de manera decisiva al ser humano. Pero, ¿qué es la diversidad sexual? Pues bien, se refiere a la existencia de múltiples expresiones sexuales y que al parecer han llegado para quedarse. En México comúnmente cuando nos referimos a diversidad sexual, nos estamos refiriendo a un grupo de personas, por sus siglas, los LGBTI, que corresponde a lesbianas, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intrasexual. Y cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a la manera en cómo cada individuo vive su sexualidad. Pero a su vez, esto nos lleva al uso de otro término y es el de identidad de género. Y esta hace referencia a la manera en cómo nos reconocemos en la sociedad y el cómo las personas nos ven. A esto le llamamos autodeterminación personal, es decir, esto es la manera en cómo yo me asumo ante la sociedad, como un hombre o como una mujer, independientemente de las características biológicas. Ejemplo, cuando nos referimos a las personas transexuales, además de reconocerse al género contrario que se les fue asignado al nacer, están involucrados en el proceso de modificación corporal. Los travestis son aquellos que utilizan la vestimenta para asumir un rol contrario a este género socialmente adquirido, que no necesariamente involucra el cambio en sus vidas de manera cotidiana. Históricamente, el tema de la sexualidad ha sido un tema lleno de tabúes, estigmas y estereotipos. Por este motivo, la transformación cultural es lo más difícil. El rechazo social viene acompañado de una gran ignorancia. Las agresiones físicas, verbales y psicológicas que reciben en su mayoría aquellas personas que tienen diferentes preferencias sexuales están a la orden del día. Y son estas agresiones y el rechazo lo que hace que gran parte de ellos mantenga en completo anonimato dichas preferencias, trayendo consigo frustración e incluso depresión. Sería de gran importancia que como sociedad se hiciera una inclusión consciente respecto a esta diversidad, teniendo muy en cuenta que todos tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de manera libre. Para concluir, es importante mencionar que el pluralismo juega un papel importante, pues este implica entonces el reconocimiento de la legitimidad del otro y de la aceptación de la convivencia entre los que son diferentes.
Asimismo, el pluralismo resignifica el sentido de la mayoría y las minorías, en tanto que lo importante no es el número, sino la legitimidad de cada identidad existente.